Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque estamos reunidos en tu casa de oración, un grupo de tus hijos, para alabarte, glorificarte y darte gracias por la salud, por la vida que nos concedes, por el estudio de tu palabra. Necesitamos en este día tu dirección en el estudio de tu palabra y que podamos aprender más de ti cada día y poder difundir el mensaje que se debe dar en este tiempo final, el último mensaje de misericordia. También, Señor, te pedimos que bendigas los diezmos y las ofrendas que tu pueblo ha traído y que sirvan para el avance de tu obra en todo el mundo. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, nuevamente les damos una cordial bienvenida acá a la iglesia de Pomaski, al templo, a todos los que están presentes y también a las personas que se integran por las redes sociales mediante el canal Fieles Atalayas. Sean todos bienvenidos a este estudio de la palabra del Señor, un estudio muy importante e interesante que vamos a tener en esta ocasión. Les pido que tengamos nuestras Biblias en la mano para poder estudiar. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 20 de Apocalipsis, con el título El Milenio, exterminación del pecado y los pecadores. Vamos a ubicarnos en Apocalipsis capítulo 20 para el estudio de este día. En este estudio vamos a repasar o vamos a estudiar acerca de que Satanás queda atado aquí a este desierto, a esta desolación, por el lapso de 1000 años, una primera parte. Luego vamos a estudiar acerca de que los justos, conjuntamente con Jesús, van a juzgar a los desobedientes por el lapso de 1000 años también. Y finalmente, después de los 1000 años, Jesús baja con su gloria, con la gloria del Padre y de los santos ángeles y también de los redimidos, baja con la nueva Jerusalén al sitio de donde subió, al Monte de los Olivos, que se va a hacer una llanura extensa donde se va a asentar la nueva Jerusalén, y de ahí van a reinar los justos con Cristo Jesús por la eternidad. Ese es el estudio que vamos a tener en el día de hoy. Muy bien, para empezar vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía en la diapositiva número 2, en la cual nos hace un recuento de cómo queda la tierra en los 1000 años y donde va a quedar atado Satanás en esa desolación, en ese estado como se encuentra la tierra. Dice así la palabra de Dios a través del espíritu de profecía. Se asemejaba a un desolado desierto, las ciudades y las aldeas sacudidas por un terremoto yacían en ruinas. Así era la condición, así es la condición como va a quedar la tierra. Las montañas descuajadas de sus asientos habían dejado grandes cavernas. Sobre toda la superficie de la tierra estaban esparcidos los desmochados peñascos que habían lanzado el mar o se habían desprendido de la misma tierra. Corpulentos árboles desarraigados estaban tendidos por el suelo. La desolada tierra iba a ser la habitación de Satanás y sus malignos ángeles durante 1000 años. Allí quedaría Satanás recluido, vagabundo y errante por toda la tierra para ver las consecuencias de su rebelión contra la ley de Dios. Durante 1000 años, fruto de la maldición que había causado. Recluido en la tierra, no tendrá ocasión de ir a otros planetas para tentar y molestar a quienes no han caído. Durante todo ese tiempo, Satanás sufrirá muchísimo. Satanás estará solo con sus ángeles malignos y no tendrá a quien tentar, a quien engañar aquí en esta tierra durante 1000 años. Bien, vamos a pasar a la Biblia
Apocalipsis 20, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Sigue diciendo el don de profecía acerca de estos versículos lo siguiente. Dice, el autor de Apocalipsis predice el destierro de Satanás y es atado, y el estado caótico y la desolación a que será reducida la tierra, y declara que este estado de cosas subsistirá por 1000 años. Después de descritas las escenas de la segunda venida del Señor y la destrucción de los impíos, la profecía sigue y dice en Apocalipsis 21 y 2, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Según se desprende de otros pasajes bíblicos, es de toda evidencia que la expresión abismo se refiere a la tierra en el estado de confusión y tinieblas. Respecto a la condición de la tierra en el principio, la narración bíblica dice que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del haz del abismo, según Génesis 1:2. Las profecías enseñan que será reducida en parte o por lo menos a ese estado. Entonces, lo que nos dice aquí el Espíritu de Profecía, que durante esos 1000 años Satanás va a estar atado en la tierra, y la tierra va a tener la condición de la que tenía al inicio, en Génesis 1 y 2, estaba desolada y vacía. Sigue diciendo el don de profecía lo siguiente, en el conflicto de los siglos, página 716 y 717. Aquí es donde con sus ángeles malos, aquí en la tierra, Satanás hará su morada durante 1000 años. Limitado en la tierra, a la tierra no podrá ir a otros mundos para tentar a incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido es como está atado. No puede irse a ningún otro lado. No queda nadie en quien pueda ejercer su poder, a quien pueda engañar. Le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina, porque tantos siglos fue su único deleite, el engañar, el mentir a la gente. Durante 6000 años es el lapso de duración del pecado aquí en la tierra, durante 6000 años. La obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades. Y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Durante 6000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto las cadenas y libertado a los que tenía presos. Durante 6000 años el pecado va a reinar. Estamos cerca de que terminen los 6000 años. Y terminan los 6000 años y viene Jesús y empieza el milenio allá en el cielo. Vamos a Apocalipsis 23. Dice lo siguiente: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser atado por un poco tiempo. Satanás será encerrado y limitado a la tierra en estado de confusión y de tinieblas. Un sello de desolación y muerte se pondrá en el planeta para que no engañe más a las naciones. Contemplando a través de los siglos el gran día de Dios, el profeta Jeremías dice lo siguiente:
Vamos a pasar a Jeremías, capítulo 4, versículos del 23 al 26. Dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 4, versículos del 23 al 26, lo siguiente. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Este es el estado de cosas que debe subsistir por 1000 años literales, pues los periodos proféticos terminaron con el cumplimiento de la profecía anunciada en Daniel 8:14. Después de los 1000 años, Satanás será desatado por un poco de tiempo, y esto se cumplirá cuando ocurra la segunda resurrección según Apocalipsis 25. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice lo siguiente, Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice el don de profecía lo siguiente acerca de este versículo, número 4, 24. Durante 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. ¿Quién juzga durante estos 1000 años? Los santos, y Jesús juzgarán a los impíos. El apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Primera de Corintios 4:5. Daniel declara que cuando vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo, según Daniel 7:22. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. San Juan también dice en Apocalipsis lo siguiente, en Apocalipsis 20 del 4 al 6, lo que estamos leyendo. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La palabra 1000 años aquí en este capítulo se repite varias veces. Entonces será cuando, como está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo según Primera de Corintios 6:2. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces, lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. También Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. San Pablo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y San Judas declara que los ángeles que no guardaron su original estado, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas,
hasta el juicio del gran día. Eso está en el libro de Judas, versículo 6. Se puede pensar entonces, mis hermanos, que de entre los redimidos, los mártires por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, son los que recibieron la facultad de juzgar juntamente con Cristo a los impíos y a los ángeles malos. El periodo de tiempo correspondiente a este juicio es de 1000 años, como lo estamos leyendo. Vamos a Apocalipsis 25. Dice la palabra del Señor: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hablando de este versículo, el don de profecía dice lo siguiente, en el Conflicto de los Siglos, página 719. Al fin de los 1000 años vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Así el escritor del Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los justos, dice: los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Apocalipsis 25. E Isaías declara con respecto a los impíos: serán juntados como se juntan los presos en el calabozo, y estarán encerrados en la cárcel, y después de muchos días serán sacados al suplicio. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Cuando el apóstol Juan dice: esta es la primera resurrección, como vimos en Apocalipsis 25, se refiere a la resurrección de los justos descrita en el versículo 4, de manera que la expresión registrada en el versículo 5 que dice: pero los otros no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, constituye la segunda resurrección, la de los impíos. Dice el don de profecía lo siguiente: a consecuencia del pecado de Adán, la muerte pasó a toda la raza humana. Todos descienden igualmente a la tumba, y debido a las disposiciones del plan de salvación, todos saldrán de los sepulcros. Ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, según Hebreos 24:15. Hechos 24:15. Porque así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, según 1 Corintios 15:22. Pero queda sentada una distinción entre las dos clases que serán resucitadas. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la del Hijo del Hombre, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación, según Juan 5, versículos 28 y 29. Los que hayan sido tenidos por dignos de resucitar para la vida son llamados dichosos y santos. Sobre los tales, la segunda muerte no tiene poder, según Apocalipsis 26. Pero los que no hayan asegurado para sí el perdón por medio del arrepentimiento y de la fe, recibirán el castigo señalado a la transgresión, la paga del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Sufrirán un castigo de duración e intensidad diversas según sus obras.
pero que terminará finalmente en la segunda muerte. Como en conformidad con su justicia y con su misericordia, Dios no puede salvar al pecador en sus pecados. Le priva de la existencia misma que sus transgresiones tenían ya comprometida y de la que se ha demostrado indigno. Un escritor inspirado dice: pues de aquí a poco no será el malo y contemplará sobre el lugar y no parecerá. Y otro dice: serán como si no hubiesen sido, según Salmos 37:10 y Abdías 16. Cubiertos de infamia caerán en irreparable y eterno olvido. Todo esto está en el Conflicto de los Siglos, página 599 y 600, para quienes quieran revisar estas declaraciones. El apóstol Juan nos explica que por la sangre del Cordero los redimidos son constituidos reyes y sacerdotes, y cantaban un cántico nuevo, como dice Apocalipsis 5. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice así: y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Apocalipsis 27. El confinamiento de Satanás en la tierra convertida en un abismo, en desolación, es el resultado de la destrucción de los impíos y la traslación de los justos al cielo. Dice el don divino lo siguiente: durante 1000 años Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Todo este tiempo padece intensamente. Desde su caída, su vida de actividad continua sofocó en él la reflexión, pero ahora, despojado de su poder, no puede menos que contemplar el papel que desempeñó desde que se rebeló por primera vez contra el gobierno del cielo, mientras que, tembloroso y aterrorizado, espera el terrible porvenir en que habrá de expiar todo el mal que ha hecho y ser castigado por los pecados que ha hecho cometer. Conflicto de los Siglos, página 718. Después de los 1000 años será suelto de su prisión Satanás, es decir, de la tierra convertida en un estado de confusión y tinieblas en ocasión de la segunda venida de Cristo. Esta libertad temporal del maligno será lograda mediante la resurrección de Cristo que efectúa sobre los impíos, lo cual proveerá a Satanás la oportunidad de continuar de su papel de archiengañador. Vamos a Apocalipsis 28. Dice lo siguiente, Apocalipsis 28: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Apocalipsis 28. Dice el don de profecía lo siguiente acerca del versículo 8: al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra, le acompaña la hueste de redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora,
manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta un gran ejército, innumerable como la arena del mar. Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba despojado de su poder, es imposibilitado para hacer su obra de engaño. El príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado. Pero cuando resucitan los impíos y ve las grandes multitudes que tiene al lado suyo, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Satanás alistará bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos y por medio de ellos tratará de ejecutar todos sus planes. Los impíos son sus cautivos. Al rechazar a Cristo aceptaron la autoridad del jefe de los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente, según él. Se presenta ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Habiendo desaparecido Cristo, Satanás obra milagros para sostener sus pretensiones, fortalece a los débiles y a todos les infunde su propio espíritu y energía. Satanás propone dirigirlos contra el real de los santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. En un arrebato belicoso, señala los innumerables millones que han sido resucitados de entre los muertos y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. Todo esto está en el libro El conflicto de los siglos, páginas 720 y 721. Y dice: saldrá a engañar a todas las naciones del mundo, a Gog y a Magog. ¿Qué quiere decir esto? Así como Cristo es la vid y sus hijos son las ramas, así Satanás y los ángeles malos constituyen la raíz y sus hijos son las ramas. Y en la destrucción final de Gog y Magog, todos los impíos serán quemados, sus raíces y sus ramas. Vamos a Apocalipsis 29. Dice lo siguiente: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 29. El don de profecía dice lo siguiente: ¿cómo es que baja del cielo Cristo? Cristo baja sobre el monte de los olivos, de donde ascendió después de su resurrección y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice: vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, formando un valle muy grande, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único, y único será su nombre, según Zacarías 14, 5, 4 y 9. La nueva Jerusalén, descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla, y Cristo y su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. Entonces Satanás se prepara para la última y tremenda lucha por la supremacía. Satanás consulta con sus ángeles y luego con esos reyes, conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño comparado con el de ellos,
y que se lo puede vencer fácilmente. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y la gloria de la Nueva Jerusalén. En el acto todos se disponen para la batalla. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. Renombrados caudillos organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Al fin se da la orden de marcha y las huestes innumerables se ponen en movimiento, un ejército cual no fue jamás reunido por los conquistadores terrenales, ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras aquí en la tierra. Satanás es el más poderoso guerrero, marcha al frente y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Hay reyes y guerreros que en su comitiva y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el ataque, se preparan para el asalto. Esto lo podemos encontrar en el Conflicto de los Siglos, páginas 720 a las 722. Ezequiel profetizó acerca de esta batalla entre el bien y el mal de la siguiente manera. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 38, versículos 8, y luego saltamos del 14 al 23. Ezequiel 38, versículo 8. Dice así: de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y de todos ellos morarán confiadamente. Versículo 14 al 23. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mí, contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y será engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová, según Ezequiel capítulo 38,
versículos 8 y del 14 al 23. De acuerdo a la Biblia, Gog y Magog simbolizan a Satanás y sus seguidores, pues la segunda resurrección corresponde solamente al pueblo desobediente, al pueblo impío según Apocalipsis 25 y 8. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dice lo siguiente, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El Señor dice en Ezequiel capítulo 28, vamos a regresar a Ezequiel, a ver qué nos dice acerca de este versículo, a Ezequiel capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 6 al 8. Dice así: por tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Y luego saltamos al 14. Dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos los caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Hasta el 19 vamos a leer. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual consumió y te puse encima sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y en Isaías 9:5 dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Isaías 9:5. Y en Isaías 34:2 encontramos: porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, según Salmos 11:6. Y refiriéndose a la misma escena, la inspiración divina nos comenta lo siguiente. Dice: Dios hace descender fuego del cielo, la tierra está quebrantada, salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades, llamas devoradoras se escapan por todas partes de grietas amenazantes, hasta las rocas están ardiendo, ha llegado el día que arderá como horno, los elementos se disuelven con calor abrasador, la tierra también y las obras que hay en ella están abrasadas, según Malaquías 4:2 y segunda de Pedro 3:10. La superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviente. Es la hora del juicio y perdición de los hombres impíos. Es el día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sión, según Isaías 34:8.
Los impíos recibirán su recompensa aquí en la tierra, según Proverbios 11:31. Serán estopa, y aquel día vendrá, los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, según Malaquías 4:1. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conformes a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás la raíz y sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada, las exigencias de la justicia han sido satisfechas y el cielo y la tierra al contemplarlo proclaman la justicia de Jehová. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6,000 años obró a su gusto Satanás, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra, prorrumpen los hombres justos en cánticos, según Isaías 14:7. Y un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud, y como si fuese el estruendo de muchas aguas, y como si fuese el estruendo de poderosos truenos que decían: aleluya, porque reina el Señor, el Todopoderoso. Apocalipsis 19:6. Vamos a Apocalipsis 20:11, que habla acerca del juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 20:11. La descripción de los eventos que se hace dentro de este versículo y de los versículos que siguen, 12, 13 y 15, se pueden aplicar al juicio ejecutivo llevado a cabo antes del milenio. Esto podemos verlo en Mateo 25, 31 y 32, como también al que tendrá lugar después del milenio, según Apocalipsis 20, 9 y 10. El trono es el símbolo de autoridad, porque aquí en Apocalipsis 20, 11 dice: y vi un trono blanco. El trono es símbolo de autoridad, en este caso la autoridad para llevar a cabo el juicio ejecutivo. Su color blanco sugiere probablemente la pureza y veracidad de las decisiones a las cuales ha llegado. También el trono se describe como grande, para indicar que no existe otro a quien poder apelar a la sentencia dictada. La identidad de la persona que está sentada en el trono es Cristo Jesús. La Biblia dice: porque el Padre a nadie juzga, sino a todo, y todo el juicio le dio a su Hijo, según Juan 5:22. Porque todos apareceremos ante el tribunal de Cristo, según Romanos 14:10. La indicación de que delante de él huyeron la tierra y el cielo nos dice la transitoria existencia de este mundo. Y en el libro de Salmos podemos leer lo siguiente. Vamos a Salmos capítulo 102. Salmos 102, versículos 25 y 26. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos.
y ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Salmo 102, 25 y 26. Y el Evangelio de Mateo dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 25, 31. Y Juan declara lo siguiente, en Juan capítulo 6, versículos 16 y 17, dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y en Mateo 26, 64 dice, Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Vamos a Apocalipsis 20, 12. Apocalipsis 20, 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20, 12. Judas en el Nuevo Testamento nos dice lo siguiente. Vamos a San Judas a ver qué nos dice acerca de este versículo. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Judas está antes de Apocalipsis. Versículos 14 y 15 dice: de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 14, 15. Y por medio del profeta Malaquías se declara lo siguiente: y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:5. Y la inspiración divina al comentar estos versículos dice lo siguiente: los terrores del Sinaí debían darle al pueblo una idea de las escenas del juicio. El sonido de una trompeta llamó a Israel a presentarse ante Dios. La voz del arcángel y la trompeta de Dios llamarán a la presencia del juez desde todos los confines de la tierra, tanto a los vivos como a los muertos. El Padre y el Hijo, asistidos por una multitud de ángeles, estaban presentes en el monte. En el gran día del juicio, Cristo vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes. Mateo 16, 27 y 25, 31 y 32. Los libros a los cuales se refiere el profeta son los libros de memoria y de registro, en donde están registradas las buenas obras y los pecados de los hombres respectivamente. Sigue diciendo el don de profecía: el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, según Lucas 10:20. San Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida, Filipenses 4:3. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallen escritos en el libro, según Daniel 12:1. Y San Juan dice en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos
cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, según Apocalipsis 21, 27. Todo esto está en el Conflicto de los Siglos, página 534. Vamos a Apocalipsis 20, 13. Dice lo siguiente, Apocalipsis 20, 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20, 13. Cuando se dice que el mar, la muerte y el Hades entregaron a los muertos, se habla de la universalidad de la resurrección y que ningún hombre puede esquivar comparecer ante el tribunal de Dios. Todos seremos juzgados por la ley de Dios, la cual es la regla para probar los caracteres y la vida de los hombres. Salomón dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es del todo el hombre, porque Dios traerá toda obra de juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, 13 y 14. Y el apóstol Santiago amonesta a sus hermanos diciéndoles lo siguiente en Santiago 2:12: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:12. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Dice lo siguiente la palabra del Señor: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14 y 15. El apóstol Pablo en el libro de Corintios dice lo siguiente en 1 Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, según 1 Corintios 15, 26. Cuando se dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, significa que la muerte terminará, que no tendrá parte en la tierra nueva. Ellos son fenómenos mortales que pertenecen solamente a este mundo. La segunda muerte es la que tienen que sufrir los impíos después de su resurrección final, al final de los 1000 años. Solamente los nombres de los fieles y leales son retenidos en el libro de la vida. Los nombres de quienes no perseveraron hasta el final serán borrados. Muchos nunca tuvieron sus nombres registrados allí, porque el libro contiene solamente los nombres de aquellos quienes en cierto periodo de sus vidas profesaron la fe en Cristo Jesús. En el segundo advenimiento, dice el don de profecía lo siguiente: las llamas no tocan a ninguno de los justos. Pueden caminar por el fuego como Sadrach, Mesach y Abed-nego, en medio del horno calentado más de lo que acostumbraba hacerlo. Los héroes hebreos no pudieron ser consumidos por la presencia del cuarto. El Hijo de Dios estaba con ellos. Por consiguiente, en el día del Señor, el humo y las llamas no tendrán poder para dañar a los justos. Esa es la promesa que tenemos si somos fieles a Dios, que nada nos podrá tocar, ni el humo ni las llamas no tendrán poder sobre nosotros para dañarnos si somos justos, si llegamos a tener el carácter de Jesús. Finalmente, mis hermanos y amigos, estamos viviendo en un periodo muy solemne de la historia de este mundo. Los peligros de los últimos días se ciernen sobre nosotros y hay que prepararnos.
y ahora estamos determinando cuál será nuestro destino eterno. Los justos juicios del Señor y su decisión final están descendiendo a la tierra. Las señales de los tiempos, las guerras, los rumores de guerra, las huelgas, los asesinatos, los robos y los accidentes nos dicen que el fin de todas las cosas está cerca. Las señales del fin se están cumpliendo rápidamente. El mensaje de la verdad presente ha de proclamarse por todas partes. Cristo viene pronto. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿está nuestro nombre escrito en el libro de la vida? ¿Estamos procurando evitar la terrible condenación que aguarda a los impíos? No hay que darse descanso hasta tener motivo y certeza de que nuestro nombre esté entre aquellos que tendrán parte al fin de la vida eterna. No hay que dar descanso a nuestro cuerpo hasta que nosotros estemos escritos en el libro de la vida. Hasta aquí, mis hermanos, este estudio. Que Dios nos cuide y nos guarde. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Nos ponemos de rodillas para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque hemos recibido tu palabra, en el cual nos describes cómo va a ser la situación de tu pueblo durante los 1000 años y la situación del enemigo también durante los 1000 años. Pero al final del tiempo, los justos reinarán con Jesús en la Nueva Jerusalén para la eternidad. Esa es la promesa que tenemos todos, de que podemos llegar a ser perfectos y llegar a tener el carácter de Jesús, y que podemos estar en la Nueva Jerusalén para vivir y reinar eternamente con Jesús. Te damos gracias, Señor, por el estudio de hoy, y que sigamos adelante investigando y estudiando tu palabra. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.